Hola chicos, les habla Manuel y el día de hoy vamos a tratar de un tema que si bien se enseña en niveles básicos y es un tema básico, a veces da un poquito de problema porque hay un par de detalles de fonética que hay que tener en cuenta y eso complica un poquito las cosas, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos. Eh, el nombre técnico es artículo indefinido, nombre técnico del tema. Cuando digo artículo indefinido, en español se trata de las palabras un y una, como cuando digo un profesor, un oso, un perro, un carro o una profesora, eh, una universidad, una materia, qué sé yo. Y acá ya está la primera diferencia y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vemos que el artículo indefinido en inglés son dos, a y an, los vemos ahí en el título, pero no quiere decir que a sea uno y an sea una. En inglés no tiene nada que ver con que la palabra sea masculino o femenino. Eh, de hecho, la gran mayoría de palabras en inglés carecen de género, no tienen ni forma masculina ni forma femenina. Una mesa es una mesa no es femenino, un computador es simplemente computador, no es masculino. Entonces, eso es algo que cuesta a veces también trabajo entender. Eh, entonces, si no es ni masculino ni es femenino, ¿por qué hay dos formas? En inglés alguien puede preguntar. Bueno, entonces esto tiene que ver con con la pronunciación de la palabra sobre la cual yo estoy hablando, ¿no? Un artículo nunca va a ir solo, un artículo siempre va a ir con algo más. Él acompaña una palabra, como los ejemplos que les dije, ¿no? Un profesor, un carro, una materia. Acompañan las palabras profesor, carro, materia. Es lo mismo en inglés. Entonces miremos los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? En la columna de la izquierda tenemos 6 palabras, ¿no? Todas con a. A book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Y en la segunda columna tenemos an, también 6 palabras. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Si yo me pongo a mirar con detenimiento esas palabras, eventualmente debo notar que las de la izquierda todas tienen algo en común y las de la derecha todas tienen algo en común. Entonces, la de la izquierda, las palabras de la izquierda, todas comienzan con una consonante. ¿Listo? Todas comienzan con una consonante. Las palabras de la derecha, todas comienzan con una vocal. Eh, entonces eso ya me da a mí una idea de, de qué se trata esto, de por qué uso A o por qué uso A. Pero ojo, acá es donde viene la parte complicada. Sería mucho más fácil si fuera simplemente así. Si yo miro la palabra según como la letré. Pero ojo, no es como yo la escriba, es como la pronuncie. Hay sonidos vocálicos y hay sonidos consonantes. Y eso no siempre va de la mano con la forma como se escriben. Entonces es un poquitico complicado, lo sé, pero vamos a ver de qué se trata. Miremos las palabras de abajo. ¿Listo? Tenemos casa, tío, hora y universidad. En inglés es house, uncle, hour, university. ¿Listo? Entonces, tenemos las dos primeras, en la primera línea, house y hour. Las dos palabras se escriben con H, ¿cierto? Pero las dos palabras no se pronuncia la H de la misma manera. En la primera palabra, house, es parecido a una J del español. La H tiene un sonido. En la segunda palabra, hour, la H es completamente muda. Hour, nada de hour. ¿Listo? Miremos ahora la siguiente. Esa es todavía más complicada porque cambia completamente el sonido. En la primera simplemente hice desaparecer la J, el sonido de J. En la siguiente, las palabras uncle and university, si bien se escriben con U, ambas empiezan con U a la hora de escribirlas, la pronunciación es muy diferente. La primera es uncle, uncle, algo parecido a una O del español. La segunda es university, university. Es una U muy cerrada. University. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía, las palabras puede que se escriban de una manera, pero se pronuncian de otra manera.
Entonces yo tengo que mirar es cómo se pronuncia la palabra. Y dependiendo de cómo se pronuncia la palabra, dependiendo si el sonido es vocal o si el sonido es consonante, entonces voy a utilizar a o an. Entonces, siguiendo esa lógica, las palabras house o university, que tienen sonidos consonantes, house, que es como una J, university, que es una U demasiado cerrada para ser considerada una vocal, voy a utilizar el artículo a house, a university. ¿Listo? Las otras dos, uncle, our, que son sonidos netamente vocálicos, uncle, our, voy a utilizar el artículo indefinido an uncle, an hour, an uncle, an hour. ¿Listo? Entonces, eso es como el resumen, lo que les dije, ¿no? Eso es un tema básico, pero suele dar problemas, por lo que uno tiene que saber muy bien cómo se pronuncia y fácilmente es distinguir si el sonido es consonante o si el sonido es vocal. Lo último que tenemos en la diapositiva es que la regla aplica a pesar de que antes de la palabra venga un adjetivo. Eso es un tema aparte que no vamos a tocar mucho acá, pero que vale la pena mencionar. Los adjetivos en inglés se colocan al revés de lo que hacemos en español, mientras que en español decimos un día frío, en inglés decimos un frío día. En español decimos una persona muy loca, en inglés decimos una muy loca persona. En inglés decimos una fácil lección, no una lección fácil. Y en inglés decimos una interesante clase, no una clase interesante, como los ejemplos que tenemos ahí. Entonces la concordancia del adjetivo va a ser la concordancia del artículo va a ser con el sonido del adjetivo, en este caso a cold day, porque cold va con C. A very, porque very es una consonante. Porque el primer sonido de very es una consonante. A very crazy person. Y lo mismo aplica para easy lesson and interesting class. Son sonidos vocales y por eso utilizo an. An easy lesson, an interesting class. Bueno chicos, llegó la hora de practicar un poquito. Entonces vamos a hacer ejercicios. En estas frases, en todas debo colocar ya sea a o ya sea an. Ya vimos qué es lo que me lleva a mí a decidir cuál utilizo. Listo, debo mirar cuál es la palabra siguiente y si el sonido con el que arranca la palabra es vocálico o es consonante. Pues vamos a pausar el video y a tratar de resolver el ejercicio. Chicos, espero que les haya quedado algo así. En la primera la palabra es old, por eso digo an old, sonido vocal. La segunda es a nice, nice, sonido consonante. Se repite old, an old beautiful park. Teacher es claramente un sonido consonante. A teacher. Little, también la L es un sonido consonante. A little village. A big city, big también es un sonido consonante. Hour, espero que se hayan acordado de que hour, la H en hour es muda, entonces por eso digo an hour. A very expensive place, es very, es un sonido consonante. Acá suele haber problemas para las personas que hablamos español en la número 9 porque tendemos a pronunciar las palabras que empiezan con S, las tendemos a pronunciar con E. Entonces muchas veces decimos cosas como small y no es small, es small, small, empiezo con una S, small, como cuando llamo a alguien le digo ps, ps, así empiezo, ps, small, como empieza con una S es un sonido consonante y va con A, small village. Interesting es un sonido claramente vocal, an interesting place. Y la última, uniform, uniform es una U demasiado cerrada, se considera consonante y por eso va a uniform. Bueno, eso era todo por hoy y como les dije, no es un tema complicado, hay que tener mucha paciencia y como siempre la clave para todo esto está en la cantidad de ejercicios de comprensión oral que uno haga. En la medida que uno vea muchas películas en inglés, vea series en inglés, escuche audiolibros, etcétera, todo en inglés, va a tener una mejor comprensión de esto y eventualmente eso se va a reflejado en temas como este. ¿Listo? Un saludo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.